El petróleo como fuente principal de hidrocarburos. Composición química. Todos los tipos de petróleo se componen de hidrocarburos, aunque también suelen contener unos pocos compuestos de azufre y de oxígeno. Ese hidrocarburo puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. En el primer caso es un aceite al que también se le dice crudo. En el segundo se le conoce como gas natural. La composición elemental del petróleo normalmente varía entre estos intervalos: carbono 84 a 87%, hidrógeno 11 a 14%, azufre 0 a 2% y nitrógeno 0 a 2%. La composición varía con la procedencia. Se les clasifica según el tipo de hidrocarburos que predominen en él. Petróleo a base parafínica fluidos, petróleo a base asfáltica viscosos, petróleo a base mixta. Los petróleos a base parafínica tienen color claro, son fluidos y de baja densidad. Rinden más nafta que los asfálticos. Cuando se refinan sus aceites lubricantes se separa la parafina. Mendoza y Salta poseen yacimientos de petróleos parafínicos. De estos petróleos se pueden extraer grandes cantidades de nafta, querosene y aceites lubricantes. El petróleo a base asfáltica es negro, viscoso y de elevada densidad. En la destilación primaria produce poca nafta y abundante fuel oil, quedando asfalto como residuo. Petróleos asfálticos se extraen del flanco sur del Golfo de San Jorge. Estos petróleos son ricos en compuestos cíclicos como el ciclopentano y el ciclohexano, y en hidrocarburos aromáticos como el benceno y sus derivados. Los de base mixta tienen características y rendimientos comprendidos entre las otras dos variedades principales. Después de destilar sus proporciones más volátiles, abandonan nafta y asfalto. Los componentes del petróleo más usados como combustible son el carbono y el hidrógeno, debido a que ellos se combinan fácilmente con el oxígeno, iniciando la combustión. Origen del petróleo. El petróleo proviene de zonas profundas de la tierra o mar, donde se formó hace millones de años. Esta teoría plantea que organismos vivos, peces y pequeños animales acuáticos y especies vegetales, al morir se acumularon en el fondo del mar y se fueron mezclando y cubriendo con capas cada vez más gruesas de sedimento como lodo, fragmentos de tierra y rocas, formando depósitos sedimentarios llamados rocas generadoras de crudo. El petróleo no se encuentra distribuido de manera uniforme en el subsuelo y para que éste se acumule deben cumplirse algunas condiciones básicas. Debe existir una roca permeable para que bajo presión el petróleo pueda moverse a través de los poros microscópicos de la roca y debe existir una roca impermeable dispuesta en forma tal que evite la fuga del petróleo y el gas natural hacia la superficie. Esa materia orgánica está compuesta fundamentalmente por el fitoplancton y el zooplancton marinos, al igual que por materia vegetal y animal, todo lo cual se depositó en el pasado, en el fondo de los grandes lagos y en el lecho de los mares. Junto a esa materia orgánica se depositaron mantos sucesivos de arenas, arcillas, limo y otros sedimentos que arrastran los ríos y el viento, lo cual conformó lo que geológicamente se conoce como rocas o mantos sedimentarios, es decir, formaciones hechas de sedimentos. Clasificaciones del petróleo. La industria petrolera clasifica el petróleo crudo según su lugar de origen y también con base a su densidad o gravedad API, ligero, medio, pesado, extrapesado. Los refinadores también lo clasifican como crudo dulce, que significa que contiene relativamente poco azufre, o ácido, que contiene mayores cantidades de azufre y por lo tanto se necesitarán más operaciones de refinamiento para cumplir las especificaciones actuales de los productos refinados. Clasificación del petróleo según su gravedad API. Relacionándolo con su gravedad API, el petróleo se clasifica en liviano, medio, pesado y extrapesado. Crudo, liviano o ligero, tiene gravedades API mayores a 31.1 grados API. Crudo, medio o mediano, tiene gravedades API entre 22.3 y 31.1 grados API. Crudo pesado, tiene gravedades API entre 10 y 23.3 grados API. Crudo extrapesado, gravedades API menores a 10 grados API. Método de obtención.
Una vez se extrae petróleo en torres de extracción o por medio de balancines actuando como bombas. Se transporta a las refinerías donde el combustible se separa en fracciones de hidrocarburos que tienen propiedades parecidas. Este proceso se denomina destilación fraccionada. El petróleo se calienta de manera que los compuestos que la forman se evaporan. Los compuestos se enfrían y se condensan a medida que suben por la columna de destilación. En primer lugar se obtienen los menos volátiles y al final los más volátiles. Los grupos de compuestos que se van separando tienen propiedades parecidas. Una de las fracciones obtenidas es la gasolina, o también llamada gasolina de destilación. La gasolina se puede obtener de más maneras, como por medio de gases naturales que contienen un porcentaje de gasolina natural que se puede obtener mediante condensación. Se hace pasar el gas a través de una serie de torres que contienen un aceite ligero. El aceite absorbe la gasolina que próximamente se destilará. También se puede obtener gasolina mediante la hidrogenación de carbono y alquitrán de hulla. Así pues, la gasolina es la mezcla de hidrocarburos líquidos más ligeros que se usa como combustible en motores de combustión interna. Eso sí, las gasolinas obtenidas de estas maneras no se pueden emplear como combustible, así como están. Deben mezclarse con otros compuestos que mejorarán el rendimiento de esta. El refinado de petróleo. El petróleo es una mezcla de productos que para poder ser utilizado en diferentes industrias y en los motores de combustión debe sufrir una serie de tratamientos diversos. Muy a menudo la calidad de un petróleo crudo depende de una gran medida de su origen. En función de dicho origen sus características varían, color, viscosidad, contenido, por ello el crudo a pie de pozo no puede ser utilizado tal cual. El conjunto de estos tratamientos constituye el proceso de refino o refinación del petróleo. El petróleo y el ser humano. Desde la antigüedad el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones terrestres, como son los países de Oriente Medio. Hace 6000 años, en Asiria y en Babilonia se usaba para pegar ladrillos y piedras, en medicina y en el calafateo de embarcaciones. En Egipto, para engrasar pieles, las culturas precolombianas de México, exactamente en Talpa de Allende, pintaron esculturas con él y los chinos ya lo utilizaban como combustible. Durante la Edad Media continuó usándose únicamente con fines curativos. En el siglo XVIII y gracias a los trabajos de G. A. Kirk empiezan a perfeccionarse los métodos de refinado, obteniéndose productos derivados que se utilizarán principalmente para el engrasado de máquinas. En el siglo XIX se lograron obtener aceites fluidos que empezaron pronto a usarse para el alumbrado. En 1846 el canadiense Gerstlauer obtuvo queroseno, lo que incrementó la importancia del petróleo aplicado al alumbrado. En 1859 Edwin Rein perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. La aparición de los motores de combustión interna abrió nuevas e importantes perspectivas en la utilización del petróleo, sobre todo en uno de los productos derivados, la gasolina, que hasta entonces había sido desechada por completo al no encontrarle ninguna aplicación práctica. El 14 de septiembre de 1960, en Bagdad, Irak, se constituye la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada por el ministro de Energías venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, junto con un grupo de ministros árabes. Alternativas al petróleo. Es el elemento más abundante, básico y ligero del universo. Sin embargo, su presencia en estado puro es excepcional, lo que hace necesario el uso de diferentes técnicas para su obtención. En la actualidad, el 99% del hidrógeno que se produce en el mundo se obtiene mediante el consumo de otros combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, etc. Islandia está en camino de convertirse en la primera economía de hidrógeno. A favor al estar en el agua, es una fuente inmensa de recursos, no emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes. En contra, la extracción del hidrógeno se hace utilizando electricidad, muy costosa, almacenamiento y transporte. Energía eólica. Es la energía producida por el viento. Esta energía proviene de acción de la fuerza del viento sobre unas aspas oblicuas unidas a un eje común que a través de una máquina llamada molino transforma el viento en energía aprovechable. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria para moler grano, bombear agua o generar
electricidad. Contra la vida silvestre puede verse afectada. La velocidad del viento es variable y poco confiable. Energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado de reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuanto de energías llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre. Los paneles solares hechos de células fotovoltaicas también se utilizan algunas veces sobre los techos de viviendas para suministrar electricidad de uso doméstico. A favor, sin coste, renovable, no genera emisiones. La electricidad no utilizada puede ser devuelta a la red nacional de un país. Energía hidroeléctrica, energía que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca que el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas suministre aproximadamente el 10% de la electricidad mundial. A favor, no contamina y es renovable. En contra, aconsejable solo para países que tienen climas y topografías apropiadas. Alternativas al petróleo. Energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se puede obtener por el proceso de fisión nuclear, división de núcleos atómicos pesados, o bien por fusión nuclear, unión de núcleos atómicos muy livianos. En las reacciones nucleares se libera una gran cantidad de energía debido a que parte de la masa de las partículas involucradas en el proceso se transforma directamente en energía. Las plantas de energía nuclear suministran el 17% de la electricidad mundial. A favor, a las plantas nucleares pueden generarse grandes cantidades de energía sin emitir gases de efecto invernadero. Principales petroleras de México. Una de las principales petrolíferas de México es el Instituto Mexicano del Petróleo. Esta es una institución pública descentralizada, dedicada a las investigaciones para la realización de la explotación petrolífera en México. Junto con Petróleos Mexicanos, busca realizar mejoras en cuanto a explotación petrolífera se refiere. El Instituto Mexicano del Petróleo surge el 23 de agosto de 1965 por iniciativa del entonces presidente de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles. La siguiente petrolera más importante de México es Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex.